Buenos días de nuevo. Esta es otra presentación de Anisoft. En esta oportunidad vamos a presentar auditoría de base de datos Microsoft SQL Server con el producto IDERA Compliance Manager. Como objetivo de esta presentación, lo que vamos a hacer es demostrar un poco el producto, la visión general, de qué se trata la consola de operaciones. Luego vamos a configurar la auditoría en los cambios de una tabla que consideremos muy confidencial. Vamos a asumir que hay una tabla de datos que solo tiene acceso a determinados usuarios o determinados logins. Y nosotros queremos auditar por si ahí existe algún acceso no autorizado. Además, vamos a configurar una alerta si es que alguien accede a esa información, ¿sí? Y finalmente vamos a ver los resultados. Dentro de los resultados de esta auditoría queremos ver si los datos de esa tabla muy sensible han cambiado, que nos guarde por lo menos cuál ha sido el dato anterior y cuál fue el nuevo dato, ¿sí? Bueno, vamos con la presentación. Bueno, comencemos con la demostración del producto. Tenemos la consola donde estamos explorando actividades. Esta es la opción de explorar actividades. Por un lado podemos acceder a los reportes, todas las actividades que hayan ocurrido en nuestra auditoría. Por otro lado tenemos la administración, donde vamos a administrar los tipos de servidores que estamos conectados, las instancias que estamos auditando, las tablas, las reglas de alerta, los filtros de auditoría, lo que no queremos observar, los logins, etc. Todo esto lo podemos configurar desde la administración, ¿sí? Vamos ahora al objetivo de la presentación, que es auditar los cambios a una tabla sensible. Vamos a plantear el escenario. Asumimos que tenemos una base de datos, un motor, una instancia, se llama DSHV19. Tenemos una base de datos sensible que para nuestro ejemplo se llama empleados. En esta base de datos empleados tenemos una tabla que es salarios y vamos a observar esta tabla. Es una tabla muy simple que tiene identificador, nombre, apellido y un salario con unos valores numéricos, ¿sí? Supongamos que esta tabla solamente lo utiliza el sistema de recursos humanos, que tiene un login SQL, la aplicación tiene un login y nadie más debería acceder ni a hacer un select ni a modificar estos datos. Y en el caso de que tuviéramos dudas en nuestra compañía sobre un dato que está siendo alterado, emplearíamos un sistema de auditoría para controlar qué está ocurriendo. Bueno, planteado el escenario, que esto es lo que vamos a auditar, vamos a configurar IDERA Compliance Manager para que nos alerte sobre estos cambios. Tenemos, por un lado, en la administración, tenemos registrado el servidor, en este caso es DSHV19, y tenemos la base de datos empleados que está siendo auditada, ¿sí? ¿Qué es lo que está siendo auditada en esta base de datos? Vamos a observar qué está siendo auditado. Está siendo auditado, por un lado, todo lo que es DDL, sentencias de definición de datos, cambios en la seguridad de esta base de datos, actividades administrativas. No está auditado las modificaciones, sentencias de ML no están auditadas y tampoco están auditados los selects. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar todo y solamente dejamos los selects. Está para que observemos los selects de esta tabla. ¿Qué más? Por ahora lo dejamos así, simplemente con los select, ¿ok? Y vamos a actualizar la configuración. Actualizamos la configuración para que el servidor tome las nuevas directivas de auditoría, ¿sí? En realidad el servidor nos estamos refiriendo al agente, porque esto es una arquitectura con un agente que esté instalado en el motor de base de datos, y el agente controla el servicio de trace para que solamente audite lo que nosotros necesitamos. Vamos a explorar la actividad de esta base de datos. Veamos si hay algunos eventos. No hay ningún evento con respecto a esta empleados, ¿sí? Hay eventos a nivel instancia de SHV19, pero a nivel de base de datos no tenemos absolutamente nada. Pero ya recordemos que tenemos auditado los selects para esta tabla. Revisemos de nuevo. Solamente tenemos, bueno, a nivel instancia tenemos logins, cambios de la seguridad, definición de base de datos y actividades administrativas. Todo esto es a nivel motor de base de datos, por un lado. A nivel base de datos, solamente tenemos habilitado los select. Si ocurriría en select, tendríamos
capturada el inventario de la auditoría. Vamos a ver esta primera configuración, cómo se comporta. ¿Qué significaría un select? Significaría que por un lado yo tuviera un select desde la base de datos empleados. Me he equivocado. Vamos de nuevo. Y tenemos aquí la tabla. Ya tenemos un select. Vamos a ejecutar otro select. Vamos a ordenar por salarios. Tenemos ahí otro select. El tipo de datos de aquí asumimos que es numérico. En todo caso, vamos a revisar. Sí, es un integer, es un numérico. Bueno, ya hemos hecho dos select y vamos a ver en nuestro sistema de auditoría si ya captura esos dos select. Vamos a hacer un tercer select. Tres select. Hemos realizado tres select en este servidor y hemos configurado aquí en esta base de datos para que solamente los capture los selects. Por supuesto que tenemos que esperar unos minutos. Generalmente el tray se envía en lotes a medida que se llena el buffer y se envía al sistema colector. El sistema colector almacena esa información y luego nos la presenta a través de la consola de Compliance Manager. Vamos a recolectar los datos y vamos a ver si ya tenemos auditoría. Aún no tenemos nada. Toma unos minutos esto. Voy a hacer una cosa, voy a hacer la configuración, forzar la configuración y luego forzar la recolección de datos. Un refresh. Bueno, aún no he recibido. Voy a ejecutar un cuarto select. No tengo ID1. Así que tengo 4 select que he realizado para tratar de mostrar el resultado de la auditoría. Vamos a un refresh. Solicitamos de nuevo que nos actualice los datos. Bueno, aquí ya tenemos mi usuario, mi login, se ha encargado de, sobre un objeto salarios, ya tenemos un dato de auditoría. Vamos a hacer un refresh. Bueno, lo más probable es que no haya tomado los cambios como yo he esperado, que solo ha tomado este select, el último select, porque estos select que he hecho no se han realizado en el periodo que se ha configurado el cambio. No importa, eso suele pasar por esto de las demostraciones de querer hacer todo rápido. Veamos de qué se trata ese select. Si vemos el select, por lo visto este select ha pasado el control porque por eso se ha permitido. Sobre salarios, ¿sí? Y no me ha capturado el detalle del select, que es lo que hace. Eso es porque yo no he elegido capturar el select. Imagínense que si no, llenaría demasiada información, pero ha pasado. Lo que voy a hacer ahora es decir que sí me capture el select, ¿sí? Que me capture la sentencia select. Sin embargo, ya me está advirtiendo el sistema que capturar esto podría incrementar el tamaño de información que se recupera. Pero bueno, si yo tuviera unas ciertas dudas y realmente quisiera saber de qué se trata los selects, simplemente los elijo aquí. ¿Sí? Para nuestro ejemplo solamente estoy trabajando con select, pero fíjense, nosotros podemos capturar updates con DML, podremos cambiar cambios en el esquema con DDL, etc. Luego vamos a hacer un ejemplo también del before after, que es una característica muy importante de estos sistemas de auditoría. Bueno, voy a capturar todo el select. He configurado
voy a forzar a que la configuración la tome en el servidor. Esperamos unos segundos. Por ahora he tenido un solo evento select. Vamos a ejecutar entonces los comandos. Voy a ejecutar 2 veces esta sentencia y luego haré un completo. ¿Sí? Tengo 3 selects que deberían entrar dentro del periodo de auditoría. Volvamos a pedir información. Por supuesto que yo estoy forzando aquí la solicitud de información porque estoy acelerando para que la demostración sea eficaz. Normalmente esto se envía cada cierto periodo de minutos y es el tiempo suficiente para seguir cualquier pista de auditoría. Entonces, recolectar los datos, ok, y veamos ahora en empleados. Bueno, aún no los ha tomado. Este es el riesgo de hacer las demos bastante rápido. Bueno, ahí está, refresh. Y tengo los 3 selects que he ejecutado. ¿Sí? Fíjense que está en orden cronológico. Está con el login que he realizado, que es mi usuario. Veamos. Uno de los selects ya tengo aquí. He pedido yo salario 5, ¿sí? Con ID 5. Y luego tengo otro select que también he pedido con ID 5. Y luego tengo el asterisco, que es el último. Es este. ¿Recuerdan? Que recién he hecho 2 veces en el 5 y un asterisco. ¿Sí? Como ven, simplemente podremos, con un simple check, podemos capturar la información completa de cuál es la auditoría que queremos realizar, cuál es el select o cuál ha sido el cambio que se ha realizado. Por supuesto que podemos guardar el nombre de usuario, el host desde que se ha realizado, el evento que a nivel SQL Server, por si queremos trazar dónde está, o el número de proceso, etcétera. Si es evento sistema o no, si tenemos un server linkeado, o si se ha ejecutado a través de un script, etc. Vamos a otra modificación, a otro ejemplo de auditoría. ¿Qué pasa cuando hacemos auditoría y queremos saber si ha cambiado el dato, cuál ha sido el dato anterior? Eso se llama before after. ¿Sí? Vamos a la configuración de esta base de datos. Y yo quiero decir que además de que me capture los select, me capture si un dato ha cambiado. Para ello yo tengo que habilitar las sentencias DML. Entonces, por un lado, permito las sentencias DML. Si quiero puedo guardar la transacción, el estatus de la transacción o no. Pero bueno, ya he tomado las DML. Ahora, en los filtros de DML puedo elegir sobre todos los objetos de esa base de datos o sobre algunas tablas. Voy a elegir la tabla sensible. ¿Cuál es la tabla sensible? La de salarios. Aquí para nuestra demo no hay más tablas, pero yo podría elegir únicamente las tablas que considere importantes. Si quisiera también audito tablas de sistemas, store procedures, podría auditar para ver si se han modificado o no, o si se han modificado o si se han seleccionado objetos del store procedures, etc. Y ahora entra en juego el before after, significa saber qué ha pasado antes o después de ese cambio de esas sentencias de ML. Veamos. Voy a seleccionar la tabla salarios, que es la que voy a incluir en before after. Y luego voy a decir cuántas columnas como máximo voy a guardar si es que esta tabla cambia. ¿Y sobre qué columnas? Fíjense que yo en la definición de esta tabla estoy guardando todas las columnas. Pero puedo elegir cuántas filas voy a guardar de ese cambio. Si elijo todas hay que tener mucho cuidado porque imagínense que tenemos una lista enorme y han hecho un select con un incremento de un porcentual o algo parecido, guardaríamos muchísima información de auditoría. Es buen momento para decir dónde está esa información de auditoría. Está aquí. Se guarda en otro motor de base de datos con una propia base de datos que se llama SQL Compliance, _ el nombre del servidor que está siendo auditado. Entonces, esa base de datos podría crecer mucho si yo elijo All. Voy a guardar solamente los últimos 10 datos para nosotros, para este ejemplo. ¿Sí? Voy a auditar todas las columnas. ¿Ok? Ok. Ya he configurado empleados. Voy a forzar la actualización. He forzado la actualización en el servidor. Esto significa que el agente
que está instalado en el servidor de SQL, está configurando el trace para hacerme las auditorías de la manera que yo necesito. Ya está configurado, no tenemos más eventos aquí, entonces vamos ahora a realizar cambios. Recordemos, tenemos tabla empleados. Vamos a editar la tabla salarios de una manera simple. Vamos a hacer algo sencillo. Juan Pérez, le hemos agregado el segundo apellido, se llama López. Y a esta persona que supongamos que le modificamos el salario de forma intencional y le ponemos 40.000 en lugar de los 4.000. Clic y ya se han guardado cambios. Hemos hecho dos cambios. ¿Sí? Veamos la auditoría. Forzamos a pedir los datos, a colectar datos. Vamos a tabla empleados y vamos a hacer un refresh. Fíjense que aquí ya tenemos dos sentencias de ML que se han ejecutado, dos actualizaciones. Y también están los select, porque hemos hecho select implícitamente al solicitar los cambios. En el primer cambio hubo un update, y aquí tenemos que fue sobre la tabla salario la que hemos auditado, y vemos que antes decía Pérez y ahora dice Pérez López, que es el cambio que hemos hecho. ¿Sí? Aquí tenemos la primera de ML. La segunda instrucción de ML, fíjense, sobre la columna salario base, antes decía 4.000 y luego 40.000, que fue lo que hemos modificado a propósito para que observemos los efectos de la auditoría. ¿Se entiende más o menos esto? Ese es el objetivo, captar lo que nosotros consideremos crítico en determinados periodos. ¿Qué podríamos hacer cuando ocurre esto? Podríamos generar alertas, por ejemplo. ¿Sí? De este evento, fíjense que aquí tenemos bastante información explorando el evento, pero nosotros podremos configurar alertas. ¿Qué significa eso? Podríamos crear una regla de alerta, ¿sí?, sobre datos. Si algún dato o alguna columna ha sido accedida a una columna sensible, que nos envíe una alerta por mail. Voy a configurarlo de una manera muy simple. Voy a decir que esto será una alerta severa, bueno, alta, digamos, si una columna fue accedida. Vamos ahora a afinar sobre qué columna, porque no podríamos decir sobre todos los servidores, sino vamos a elegir el servidor, la base de datos, la tabla y la columna. Vamos a hacer algo muy, muy fino. Bueno, primero elegimos el servidor. Bueno, tendría que habilitar la auditoría sobre columnas sensibles. ¿Sí? Vamos a habilitar eso para que nos permita realizar la auditoría de datos sensibles. Configuración, empleados, propiedades y aquí, columnas sensibles de esta base de datos. Entonces voy a elegir la columna sensible y digo que salarios es la tabla que tiene columnas sensibles. Podría editar y podría decir, en realidad la columna sensible es solamente el salario. ¿Sí? Si me modificas el nombre, apellido, no me importa, pero si alguien me cambia el salario de una persona, es realmente sensible y quiero que se refleje en mi auditoría. Ok, y ya he configurado para que esto sea sensible. Vamos ahora a las alertas. Sobre los datos, de nuevo, una alerta sobre datos, y vamos a generar una alerta. Primero vamos a catalogar la alerta, que va a ser muy alta, y ahora elegimos los datos. Por un lado, ¿sobre qué instancia? Sobre 19, DSHV19, que es la instancia que está configurada. ¿Sobre qué base de datos? Empleado. ¿Sobre qué tabla? La de salarios. ¿Y sobre qué columna? Justamente la de salario base. Ya tengo configurado esto, como ven es muy simple. Y luego la acción. Puedo guardar un evento en el sistema de Windows, un event log, que quizás si ustedes tienen algún sistema de control de eventos o de monitorización, se encarga de canalizar este error, o notificar por mail. Vamos a notificar por mail. No recuerdo qué correo tengo aquí, pero denme un segundo que ahora lo vamos a ver. ¿Quién soy yo? Yo soy raúl@demo.local. ¿Sí? Entonces vamos a decir que yo mismo sea raúl@demo.local. ¿Ok? Y que me envíe un correo a mí.
Esta alerta se va a llamar modificación salarios, por ejemplo, y la vamos a activar ahora, y máxima prioridad. Bien, ya está configurada la alerta. Vamos a hacer de nuevo un cambio a propósito, ¿sí? Un cambio forzado. De nuevo meto en salarios y voy a editar los salarios. Y a esta persona de 40.000 ahora le voy a dar más, el doble, 80.000. Y ya está. Bueno, posiblemente esto pueda fallar porque recuerden que he hecho cambios y quizás no haya tomado el servidor los cambios. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. Forzamos a pedir los datos, recolectar datos ahora. Vuelvo a forzar el pedido. Update. Y aquí tengo la nueva sentencia DML. ¿Se acuerdan que eran 40.000? Y ahora tenemos 80.000. Acá ha sido cambiado y tenemos la sentencia DML. Pero esto a su vez fue accedida a esa columna, por lo tanto debería generarme una alerta. Yo debería recibir una alerta. Debería tener una alerta. Vamos a ver si hay alertas. Alertas de datos. Por lo visto aún no me ha tomado la alerta. Vamos a la configuración de nuevo. Tenemos aquí alertas, modificación de salario, alta alerta. Vamos a ver las alertas. Tenemos aquí la última sentencia y tenemos que esperar la alerta. Como ven también por cada una de las bases de datos podremos tener una especie de tablero de mando donde tenemos los últimos eventos ejecutados, la cantidad de los mismos medidas en diferentes valores y en un gráfico de torta tenemos la distribución de esos eventos. Bueno, vamos a esperar la ejecución de la alerta. La alerta es esta, modificación de salarios. A ver si he recibido el mail. Bueno, es probable que no esté configurado el envío de mail. Pero el objetivo quiero que se entienda, es muy simple. Quizás el SMTP lo tenga bloqueado en este momento, como esto es laboratorio demo, puede ser que esté bloqueado. Pero es muy simple, uno puede configurar alertas de datos, alerta de estado, si ha cambiado el estado, alerta ante la ocurrencia de un evento, de ML o de DL, etc. ¿Sí? O podríamos importar algunas alertas que hayamos configurado. Y cada alerta toma una actividad. Como ejemplo, fíjense que yo tenía aquí un par de alertas del pasado, de hace unos cuantos días, de julio, y sobre una columna sensitiva que ha sido accedida. Entonces, si yo tengo esta alerta, automáticamente me voy a mi Data Compliance Manager y me fijo cuáles han sido las alertas que han ocurrido. Alertas de datos, en este caso no tengo ninguna aquí porque no ha tomado los cambios, pero en otro servidor a ver si tengo alguna alerta, no tengo ninguna. Pero bueno, figurarían aquí. Seguramente no me ha tomado los cambios por la velocidad que hemos aplicado en esta demostración. Una vez finalizada la demostración, les damos gracias por su tiempo y por la atención. Aquí tienen nuestro correo y teléfono de contacto por si tienen alguna consulta acerca de este tipo de soluciones o algún tipo de inquietud respecto a otro tipo de problemática con respecto a SQL Server o auditorías de sistemas. Desde Danisoft nos despedimos y le damos muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.